llamando? Hola, ¿qué tal? No, tranquilos, que no soy de Chastel ni represento a ninguna compañía eléctrica o de gas. Soy Ramón Climent y me asomo a esta ventana virtual para hablarles del libro que acabo de publicar y que se titula Crónicas irreverentes de la Alcoyanía. He intentado que este libro sea un divertimento muy alcoyano, muy localista. Bueno, un divertimento no, 4, porque he escrito sobre la moral y 3 milagros. Al mismo tiempo, pretendía aclarar ya de una la confusión de unos tópicos que nos han machacado a lo largo de los últimos 10.000 años. El libro, que quede claro, es un ejercicio libre, libertino, de documentación, investigación y sobre todo de inventiva, mucha inventiva. Historia y ficción se entremezclan indecorosamente al servicio de los intereses de la narración. O sea, he escrito lo que me ha dado la gana, pero eso sí, dentro de un orden. Por ejemplo, la moral del alcoyano. Por favor, ya vale de tonterías, de que perdían 8-1 y pidieron prórroga, o que quien lanzaba un córner corría a rematarlo. Eran jugadores de fútbol, no gilipollas. En defensa de la moral del alcoyano y la alcoyana era preciso escribir una crónica clarificadora. Luego están los 3 milagros que suponen la trilogía de la alcoyanía, el altar alcoyano. En serio, un santo a caballo cabalgando por encima de las murallas de Alcoy, que debían medir como mucho 30 centímetros. Pero si por allí no cabía ni un patinete eléctrico. Yo creo que por eso apareció el Sant Jordiet, que era más pequeño. O lo del robo de las sagradas formas, por un pobre señor de origen francés que era emigrante. El caso, con todos sus detalles, debería estudiarse en las academias de policía de todo el mundo, para que tengan claro cómo no debe llevarse a cabo la investigación de un robo. Y por último, la aparición de unos lirios que tenían la imagen de la Virgen talladas en la cebollita de la raíz. Encontrar un lirio en la Font Roja un 21 de agosto ya es un milagro, pero es que encima se les ocurrió pelar la cebollita para ver qué tenía dentro. Otro milagro, y algo muy difícil de explicar. ¿Para qué pelaron la cebolleta? Demasiadas preguntas. Era preciso escribir este libro. Otra manera de contar la historia de Alcoy. Léanlo en casa y así no correrán riesgo de contagios. Gracias y mucha salud, toda la que les quepa. Salud a mansalva.